Así las cosas con esta situación, una terrible noticia, compañero tuyo, Ricardo, durante mucho tiempo y de tantos compañeros en ESPN, y por supuesto siempre es una noticia que nadie quiere dar, pero que lamentablemente ha ocurrido, el fallecimiento de Tomás Boy a los 70 años de edad. Se va, buenas noches a todos, uno de los grandes personajes en la historia del fútbol mexicano, hasta no hace mucho tiempo compañero de nosotros en ESPN, por eso de parte de toda la empresa, nuestro más sentido pésame para la familia de Tomás Boy y la más pronta resignación, una noticia pues eso, que entristece y que llena de luto al fútbol mexicano porque pierde eso, a uno de sus grandes personajes. Para más de todo esto, le damos la bienvenida en SportsCenter también a Dionisio Estrada. Diony, buenas noches, te saludamos con la tristeza de la noticia que nos cae el día de hoy y lo primero que te preguntaría es, ¿dónde tenemos que ubicar a Tomás en la historia del fútbol mexicano? Buenas noches. En el saludo, Rick, también a Mike, sí, lamentable, triste noticia, las condolencias para su familia, descanse en paz. Y yo, por lo menos desde que tengo uso de razón y logras ver el fútbol ya con mayor detenimiento, yo lo pondría dentro de los primeros 5 jugadores de este país, ¿no? Una clase excepcional, momentos brillantes, una gran técnica en el medio campo. Para ser la estatura que tenía, para ser un jugador delgado, realmente era envidiable de pronto lo que hacía en el medio campo con el balón. Tenía la facilidad de quitarse 3, 4 jugadores, de meter el pase al hueco. Me tocó vivir aquel campeonato primero con Tigres en el 77, después arrancando la época de los 80s, jugador de selección nacional. Por supuesto, a mí me quedó muy marcado, y eso que era un partido muy amistoso, cuando vino justamente la inauguración en el 85 del estadio La Corregidora, la manera tan impactante que le termina pegando a ese balón y que pasa la barrera y se termina incrustando y se convierte en el hombre que inaugura los goles en La Corregidora, en esa victoria de México justamente en febrero del 85, 5-0 sobre Polonia. Genio y figura hasta la sepultura, hay que decirlo, ¿no? Porque tenía también su ego, tenía su vanidad, tenía su temperamento, su carácter, ¿no? Por eso es que después se gana el mote de el jefe, ¿no? Justamente por esa situación, y realmente yo lo pondría entre los primeros 5 jugadores de este país, pero sobre todo difícilmente recuerdo, y quizá por ahí alguno que se le pudiera acercar en esa clase para tratar el balón, para tratar la pelota, en esa técnica individual, se le podría acercar un poquito Manuel Manso, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto era único, ¿no? Un 10 clásico, Tomás Boy, tanto con sus equipos como con la selección mexicana. De esa faceta de jugador pasó después Dionisio a la faceta de entrenador con distintos equipos y muy probablemente para la gente y para las generaciones nuevas, una mucho más recordada y mucho más fácil de relacionar a Tomás Boy. ¿Qué le faltó o qué creerías tú o cómo definirías la carrera de Tomás después como técnico? Mira, como jugador ganó título, jugó mundial, fue el máximo goleador de Tigres durante mucho tiempo, hasta antes que llegara Gignac con 104 anotaciones. Le faltó un título como entrenador, ¿no? Le faltó un título como entrenador y estuvo cerca con Morelia. Por momentos, yo creo que hubo etapas tanto en Atlas como en Morelia que sus equipos jugaron muy bien al fútbol y se pensaba que cuando llegó a Cruz Azul era el técnico ideal, ¿no? Que ese equipo necesitaba a alguien con carácter, con temple, con temperamento, y lamentablemente las cosas no se le terminaron dando. Entonces, cuando tú me dices qué le faltó, bueno, como técnico en la Liga Mexicana, que creo que fácil dirigió a 9, 10 equipos, le faltó el título, le faltó de esos, porque sí tenía un estilo, por lo menos, que sí se los pudo imprimir tanto a Morelia como a Atlas, como a él le gustaba, ¿no? Un jugador ofensivo, porque además era un volante, un mediocampista ofensivo, pero que tenía gol durante muchos campeonatos, marcó una buena cantidad de goles y sobre todo, ya lo decíamos, con Tigres, eso fue lo que terminó tal vez faltándole, ¿no? Ser campeón de liga en el fútbol mexicano, y bueno, el fútbol es caprichoso y no se lo terminó concediendo, ¿no? Le faltó también dirigir selección, Dionisio, lo pregunto porque personalmente me tocó estar con él, había venido como invitado a la cobertura del partido en Columbus después de que México había caído en la cancha del Estadio Azteca, se había cesado
a José Manuel de la Torre, Víctor Manuel Vucetich iba a ser el que pudiera asumir al equipo, hubo un interinato de Luis Fernando Tena y en el Inter se manejó mucho el nombre de Tomás Boy. Él estuvo muy pendiente en Columbus de si lo confirmaban en el cargo, tenía muchas ganas de dirigir selección. ¿Dirías que le faltó también eso, la oportunidad en selección nacional? Sí, quizás sí, sobre todo cuando vivió buenas épocas como técnico, ¿no? Cuando dirigió al Morelia, cuando dirigió al Atlas, pero al final de cuentas, porque hay que decirlo, ¿no? Como jugador de la selección mexicana y además capitán en la Copa del Mundo del 86, porque era la gran época de Hugo Sánchez, en el Real Madrid, pero el que termina siendo capitán de esa Copa del Mundo y en nuestro país termina siendo Tomás Boy. Quizás sí le faltó una oportunidad que se le abriera para ser técnico de la selección mexicana en algún momento. Dionisio, la última, ¿alguna anécdota ya compartiendo con él en las mesas de fútbol picante? ¿Con qué te quedas de Tomás Boy como compañero? Pues, mira, más que las mesas de fútbol picante, recuerdo que una vez se me antojó, ¿no?, a mi pareja y a mí irnos a las cecinas, ¿no?, esas que están adelante de Cuernavaca. Y curiosamente llegamos y ahí estaba Tomás Boy, ¿no?, sentado con su pareja actual en ese momento, y bueno, la gente se le acercaba aquel que lo reconocía y lo veía como ídolo, pero también veías que la gente se le acercaba pues con cierta distancia, con cierto cuidado, porque era de una personalidad muy especial. Y recuerdo que una vez, justamente ya cuando abandonando un programa de fútbol picante en la noche, bajamos los dos por el estacionamiento y entonces me venía platicando, pero lo que me venía platicando era como decirme: a ver, muchachito, qué bueno que estás en la mesa de fútbol picante, pero yo soy figura, ¿no? Y entonces, hasta luego, Dionisio, hasta luego. Y era muy llevadero, pese a su temperamento, era muy, era un personaje que de pronto, si lograbas conectar y hacer química con él, te trataba muy bien, y si no, pues mantenía su distancia de figura del fútbol mexicano. Porque es lo que ha sido Tomás Boy a lo largo de la historia, y por eso hoy, repetimos, se ha ido uno de los grandes personajes en la historia del fútbol mexicano a los 70 años. Abrazo, Dionisio, muchísimas gracias.